Hola amigos. Israel ha informado que hoy ha comenzado la invasión terrestre de Gaza. De momento es una avanzada con tanques a modo de prueba antes de la invasión masiva. Pero la noticia importante es que según fuentes iraníes, el Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, ha asumido el control de Israel tras la operación palestina. Un comandante del Cuerpo de Guardianes de Irán dice que el Comando Central de Estados Unidos ha asumido el control de Israel para impedir su colapso. También hay noticias de que una incursión conjunta de comandos israelíes y estadounidenses que se adentraron en Gaza han sido derrotados, produciendo decenas de muertos entre los soldados. Una unidad conjunta de fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas de Israel y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que llevaba a cabo una misión de búsqueda de rehenes en la franja de Gaza, sufrió una emboscada. Como resultado del incidente, las tropas sufrieron graves pérdidas y se vieron obligadas a abandonar urgentemente el punto conflictivo y regresar a territorio israelí. Según datos preliminares que publica la agencia AVIA, al menos 12 soldados israelíes murieron en la emboscada y 6 más resultaron heridos. En este momento, no está claro cuántos militares estadounidenses pueden haber muerto o herido como resultado de este ataque. Los detalles del incidente aún no se han revelado, pero vale la pena señalar que las operaciones conjuntas entre los ejércitos estadounidense e israelí en Gaza son poco comunes. Al mismo tiempo, Israel no ha confirmado oficialmente la muerte de sus militares. La información fue difundida por el bando palestino. Aunque el coronel estadounidense Douglas McGregor confirma la versión de pérdidas en las fuerzas especiales estadounidenses israelíes en la franja de Gaza. El coronel retirado del ejército estadounidense y ex asesor del Pentágono Douglas McGregor, en una conversación con el ex presentador del canal estadounidense Fox News, Tucker Carlson, en el blog del autor de este último, dijo que recientemente se formó un destacamento conjunto de fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas de Israel y de Estados Unidos, que fue recibido con disparos en la franja de Gaza. Según sus palabras, las tareas de la operación de las fuerzas especiales incluían el reconocimiento, la detección de centros de detención y la liberación de ciudadanos estadounidenses cautivos por militantes de Hamas. Sin embargo, McGregor afirma sin explicar de dónde obtuvo esta información, que el 24 de octubre, una fuerza especial conjunta de Estados Unidos e Israel fue descubierta y destruida por las milicias palestinas, sin poder completar la misión. Algunas de nuestras fuerzas especiales estadounidense e israelíes fueron a la franja de Gaza para realizar un reconocimiento e identificar posibles formas de liberar a los rehenes. Fueron disparados y sufrieron bajas, dijo el ex asesor del Pentágono. McGregor calificó el conflicto en Oriente Medio como muy serio. En su opinión, la victoria de Israel está en duda, especialmente si Irán entra en la confrontación del lado de los palestinos. En este caso, el ex asesor del Pentágono no descartó la participación del ejército estadounidense en las hostilidades, lo que agravaría aún más la situación no solo en la región, sino en todo el mundo. Douglas McGregor, que se convirtió en un experto militar después de dejar las filas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, a menudo expresa opiniones bastante controvertidas y ambiguas, hace predicciones y divulga información secreta en varias ocasiones, antes principalmente sobre los acontecimientos en Ucrania, ahora también sobre lo que está sucediendo en Medio Oriente. Al mismo tiempo, se sabe que el fin de semana pasado las fuerzas de defensa de Israel suspendieron los bombardeos en la franja de Gaza durante 6 horas al día. Es muy posible que esto se debiera precisamente a la presencia en el territorio del enclave de personal militar propio estadounidense, que probablemente fueron a buscar y liberar a los rehenes extranjeros en poder de Hamas. Anteriormente, en una conversación con Tucker Carlson, el ex asesor del Pentágono advirtió a los dirigentes estadounidenses contra ataques directos contra Irán, como pidió el senador estadounidense Lindsey Graham. Según McGregor, en este caso Teherán puede responder con mucha dureza y a gran escala, atacando bases militares estadounidenses en Irak y Siria. Además, el grupo pro-iraní Hezbollah tiene informaciones propias en el vecino México, e incluso agentes en los propios Estados Unidos. McGregor cree que en caso de un ataque a Irán, Rusia podría unirse al conflicto del lado de la República Islámica, en este caso,
la confrontación militar en Medio Oriente definitivamente dejará de ser regional. El subcomandante de operaciones del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, el general de división Abbas Nilforouzan, ha destacado este miércoles el éxito de la Operación Tormenta de Al-Aqsa, lanzada el pasado 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica Palestina Hamas con sede en Gaza, contra Israel. La Tormenta de Al-Aqsa era una operación en miniatura, a escala reducida de la Operación de Resistencia Islámica para eliminar a la entidad sionista, y mostró hasta qué punto ha tenido éxito, ha señalado. Ha aseverado que el operativo no tenía precedentes en los últimos 75 años, y sorprendió a la cúpula política y militar de la ocupación. La operación fue tan grande que en los primeros minutos logró hacer tambalear el punto de fuerza y equilibrio del régimen sionista, obligando a Estados Unidos a intervenir y entrar inmediatamente en la región y en los territorios ocupados, ha precisado. La ofensiva palestina, ha agregado, provocó una gran confusión y desesperación entre las autoridades del régimen y la fuga de muchos colonos de la Palestina ocupada, lo que obligó al Comando Central de Estados Unidos a asumir el control del régimen israelí. El alto mando castrense ha dicho que el operativo puso al desnudo la vulnerabilidad de Israel. La operación Tormenta de Al-Aqsa mostró cada vez más que las predicciones sobre el colapso del régimen sionista se cumplirán más temprano de lo que se pensaba, dijo Abbas Nilforouzan. La ofensiva palestina, que involucró más de 5.000 cohetes desde el enclave costero palestino hacia los territorios ocupados, y la infiltración de más de 1 millar de combatientes de Hamas por tierra, mar y aire en los asentamientos israelíes, derribó el mito de invencibilidad de Israel. Hamas ha alertado una y otra vez que lo que está sucediendo en Gaza podría conducir a una guerra regional que el enemigo y sus partidarios no podrán controlar. La resistencia palestina asegura que los palestinos tienen la batuta en esta batalla, y subraya que la tormenta de Al-Aqsa es el inicio del fin de Israel. Hoy Hezbollah atacó un cuartel de fuerzas israelíes y destruyó un tanque. El movimiento libanés Hezbollah anuncia la destrucción de un tanque israelí con un misil guiado durante un nuevo ataque a las posiciones del ejército israelí. Mediante un comunicado emitido este miércoles, el movimiento de resistencia islámica del Líbano Hezbollah ha anunciado que derribó un carro de combate israelí en una ofensiva con misiles guiados contra el cuartel de las fuerzas israelíes Abirim, ubicado en el norte de los territorios ocupados por Israel, cerca de la frontera del Líbano. Toda la tripulación del tanque ha muerto o resultado herida, agrega el comunicado, según ha informado la cadena libanesa Al Mayadeen. El informe agrega que Israel, a su vez, ha atacado con drones varias áreas en la granja de Bastra, las afueras de Kfar Suba, y las alturas de la ciudad de Alta. Asimismo, ha habido ataques contra posiciones en las afueras de la ciudad de Ait al-Saab, cerca de la frontera con la Palestina ocupada, y las afueras de la ciudad de Al-Kawza. El ejército israelí también ha anunciado ataques con artillería contra la zona de Jabal al-Bat en las afueras de las ciudades de Aitaroun y Maron al-Ras. El frente norte de los territorios ocupados por Israel vive el mayor pico de violencia desde 2006, y en paralelo a la guerra con la resistencia palestina en la franja de Gaza. La poderosa milicia libanesa ha asestado decenas de bajas a las filas del ejército israelí en las últimas semanas y ha amenazado con sumarse al conflicto palestino en defensa de los residentes del enclave costero. La situación global está en ebullición. Desde Ucrania anuncian que forzarán más reclutamientos hasta extenuar a la juventud ucraniana, ya que ante la falta de armamento por culpa de la guerra de Oriente Medio, Zelensky lo quiere suplir con soldados. Y en Oriente Medio se está dando una paradoja que afecta a los rusos. Resulta que cuando comenzó la operación rusa en Ucrania, miles de rusos con doble nacionalidad rusa e israelí salieron de Rusia hacia Israel para librarse de una posible movilización. Y ahora resulta que ante la escalada del conflicto entre Israel y el grupo Hamas que comenzó el 7 de octubre, miles de ciudadanos con ciudadanía tanto rusa como israelí, ya han sido llamados a filas para servir en el ejército israelí. Así lo anunció el embajador de Israel en Rusia, Alexander Ben-Zvi. El embajador enfatizó que los ciudadanos con doble nacionalidad no son una excepción a las reglas de movilización, y están sujetos a las mismas obligaciones que los ciudadanos nacidos en Israel.
Creo que ya han sido llamados a filas miles de ellos de los que tienen doble ciudadanía, dijo el embajador israelí en Rusia, Alejandro Ben-Zvi. Menuda paradoja para estos rusos que huyeron para no ser movilizados por Rusia, y ahora resulta que si Rusia entra en conflicto contra Israel en Oriente Medio, tendrán que enfrentarse contra sus propios compatriotas rusos vistiendo el uniforme de un país amigo de la OTAN. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.